¿Saben por qué estamos hoy reunidos? Hoy domingo. Porque Cristo resucitó. Increíblemente, indescriptiblemente, milagrosamente, cambió el culto de adoración de sábado a domingo. La única explicación, porque tú tienes que saber que Pedro, Juan, Jacobo, todos ellos eran judíos, ellos guardaban el sábado. ¿Y cómo es que a partir precisamente de la resurrección del Señor Jesucristo, ese domingo de resurrección fue el primer día de la semana? Fue el día en que se empezaron a congregar para adorar a Dios. Así es que la única explicación, porque esto venía de siglos, llevándose siempre a cabo el sábado, el Shabbat, el día del Señor. Y la única explicación es la resurrección de Jesucristo, milagrosa, poderosa, divina. Y esto es una muestra solamente, pero esto es algo significativo. Yo te invitaría a que explores más, a que indagues, y te quedarías asombrado de lo que esto realmente significa. No es cualquier cosa. Había raíces ancestrales, religiosas, tradicionales. Los judíos eran muy celosos de su tradición. Así es que solamente algo divino, algo poderoso podía hacer este cambio. Fue un cambio diametral, grandioso. Por eso el apóstol Pablo también en su carta a los romanos nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Es un día glorioso, el domingo de resurrección, porque el hecho de que Jesucristo haya resucitado significa que Él fue lo que dijo ser y que Dios quedó, como hemos cantado en estos cantos preparados especialmente. Los cantos se preparan especialmente en cada reunión, en cada domingo, en cada culto, de acuerdo a la predicación, de acuerdo a la enseñanza que se va a exponer. Así es que Dios, ese Dios santo y justo, había quedado plenamente satisfecho con la obra de Cristo, y Cristo en la cruz había pagado por el pecado de los pecadores y había dejado satisfecho a Dios, y la justicia de Dios, que demandaba juicio, castigo por el pecado, había quedado satisfecha, había quedado vindicada. Y prueba de ello es que Dios, con su poder, resucitó a Jesucristo. Fue por el poder de Dios que Jesucristo resucitó el domingo. Yo quiero pedir su comprensión. Estoy dando esta introducción porque no quiero dejar pasar este domingo, que es de resurrección. Pero estamos un poco desfasados. El domingo pasado no hablamos de la muerte de Cristo. Yo no quisiera hablar de la resurrección de Cristo si no entendemos primero la muerte de Cristo, la cruz. Por eso hemos cantado varios cantos alusivos a la cruz, a la muerte, porque hoy queremos hablar primeramente de la cruz. Y quiero darle gracias a Dios por los niños y niñas que están hoy con nosotros y que van a estar a lo largo de toda la reunión. Es una bendición
muy grande para nosotros que nuestros hijos estén aquí, nuestros nietos para algunos, y oremos para que Dios abra sus corazoncitos, para que Dios les dé entendimiento, Dios les dé revelación y ellos puedan encontrar en Cristo su salvación y a su Salvador. Así es que hablaré hoy, este domingo, primeramente de la cruz. Tenemos mucho que aprender. Algo que quiero aprovechar en esto que comento, debemos de tener cuidado, porque no podemos hablar solamente de la cruz y de la muerte de Cristo en Semana Santa. Es una verdad, es el Evangelio, y todos los días yo predico a Cristo crucificado como el único sacrificio por los pecados, agradable a Dios, satisfactorio, que puede traer perdón, salvación, vida eterna. Y predico y comparto y enseño acerca de esto todo el año, todos los días, y no solamente en Semana Santa, sería un error. Igualmente en Navidad. A veces nomás hablamos del nacimiento de Cristo en Navidad. Otro error, es palabra de Dios. Ahí empezó el Evangelio, con la venida de Cristo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, Gálatas 4:4. Entonces tengamos cuidado para no pensar que estos temas, estas verdades, estos pasajes, debemos de reducirlos solamente a las fechas establecidas. Nosotros en Cristo somos libres y no estamos regidos por calendarios, por fechas propiamente, porque en ese caso tendríamos que guardar muchos más el día de Pentecostés y no lo guardamos propiamente, aunque podemos predicar alusivo al día de Pentecostés, que fue el advenimiento del Espíritu Santo, la promesa que Jesús había dado precisamente antes de morir. Y les dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no podrá venir a vosotros. Entonces cuidemos esto de no reducir los eventos que la Biblia nos enseña, el Evangelio, para solamente ciertas fechas. Yo puedo hablar del nacimiento de Cristo en cualquier día, en cualquier momento. Puedo hablar de la muerte de Cristo fuera y aparte de Semana Santa. Puedo hablar de la resurrección de Cristo fuera del domingo de resurrección. Imagínate si solamente habláramos de la resurrección de Cristo el domingo de resurrección una vez al año, cuando tenemos que tener presente esa resurrección de Cristo, porque es nuestra esperanza de gloria. Nosotros vivimos porque Él vive, y nosotros somos perdonados, salvados y con una vida nueva, hechos hijos, hijas de Dios, por la resurrección de Jesucristo. Podemos tener una vida no solamente nueva, pero una vida de poder en Cristo Jesús, una vida para servir a Dios, obedecer a Dios, traer gloria a Dios. Y fue por la resurrección de Jesucristo que Dios nos da también a nosotros ese poder con el cual resucitó a Jesucristo. Así es que oremos hoy, y quiero en esta oración que ustedes ya tienen que ir identificando cada domingo este es el cuarto domingo en que hemos reorganizado la liturgia de nuestra iglesia. Es necesario que la puntualice porque quiero que la hayan observado. Hemos hecho cambios al inicio. Esta es la cuarta semana, el cuarto domingo. Espero que lo hayan identificado. Y lo quiero puntualizar porque es importante. Y en este momento, antes de predicar, voy a hacer la oración pastoral. Y en esta ocasión voy a hacer una oración pastoral por los hijos, por los niños de nuestra iglesia, nuestros hijos, no nada más niños, pero nuestros hijos, sean bebés, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, nuestros hijos. Así que quiero que me acompañen. Bendito Dios y Padre nuestro,
Desde el inicio hemos buscado tu presencia. Hemos buscado estar delante de ti, Señor, por la fe en tu palabra que nos enseña que Jesucristo, cuando Él murió en la cruz, el velo del templo se partió de arriba abajo, dándonos a entender el Espíritu Santo que se había abierto un camino nuevo y vivo hasta tu presencia, hasta ese lugar santísimo por primera vez en toda la historia de la redención. Y luego nuevamente a través de tu palabra en Hebreos nos vuelves a decir que, por tanto, teniendo libertad para entrar en el lugar santo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió hasta el lugar santísimo, a través del velo, esto es su carne. Por eso creemos, Señor, que podemos estar ahora mismo en tu presencia. Hemos adorado en tu presencia, nos hemos unido a esos coros sacrosantos en el cielo, estando aquí en la tierra. Eso es lo extraordinario, es lo milagroso, lo maravilloso, Señor, de las cosas tuyas, de las cosas de Dios, de las cosas espirituales, de las cosas de tu palabra, Señor, que es una vida gloriosa en Cristo Jesús, una vida espiritual, una vida sin límites, una vida que puede vivir por las cosas eternas, por las cosas de Dios, por las cosas espirituales, por las cosas que van a trascender por la eternidad, estando aquí en el cuerpo, en esta vida. Te damos gracias, Señor, y aquí en tu presencia queremos especialmente hoy darte gracias por nuestros hijos, por todos y cada uno de nuestros hijos, de las familias de esta tu iglesia. Queremos, Señor, traerlos a tu altar. Queremos ofrecértelos porque son tuyos, son prestados a nosotros. Nos has dado la dicha de tener hijos, de poderlos criar, disciplinar y amonestar en el Señor para hacer de ellos lo que tú planeaste, para que puedan, a través de nuestro ejemplo como padres cristianos, a través de toda palabra y enseñanza dada a ellos, a través de cada disciplina y amonestación en el Señor, a ellos también, que te puedan conocer, que tú los puedas salvar, que tú puedas cumplir en ellos el propósito, Señor, porque son nuestra descendencia, son nuestra herencia, Señor, herencia del Señor son los hijos, y queremos rogarte y suplicarte por cada uno de ellos. Tú sabes de cada familia que estamos aquí, quiénes son nuestros hijos, dónde están. Si están aquí, Señor, gracias. Si no están aquí, te rogamos por ellos. Si un día estuvieron aquí y hoy no están. Si un día escucharon, Señor, tu palabra, sea el caso de cada uno de nuestros hijos, rogamos y suplicamos y clamamos por ellos, Señor, y te pedimos que tú los tomes. Te pedimos que tú hagas en ellos tu perfecta voluntad, que tú los salves, que tú, Señor, traigas la vida eterna a sus vidas, una vida nueva, que te puedan conocer. Llámalos, Señor, atráelos a Jesús, y haz de ellos esos hijos, esas hijas, que sean creyentes, que sean discípulos, que te glorifiquen, que te sirvan junto con nosotros. No hay mayor dicha, más grande anhelo, y que pudiéramos estar infinitamente agradecidos, Padre, contigo, que por la salvación de nuestros hijos, de su entrega a ti, de que seas el Señor y el Salvador de sus vidas, que vivan para ti, que hagan de ti su vida, su propósito y de tu voluntad. Señor, te lo rogamos, te lo suplicamos, y te rogamos y te suplicamos y decimos que las almas de nuestros hijos no serán del diablo, Señor. Reclamamos hoy en fe que no serán del diablo, que serán tuyas, Señor, porque son tuyas, porque Cristo murió por ellos para salvación, Señor. Tú has prometido
que seremos salvos nosotros y junto con nosotros nuestra casa. Cada quien y como debe ser tomado ese pasaje, pero hay una esperanza de salvación para nuestros hijos. Te rogamos por ellos, gracias porque tenemos hoy a los pequeños también aquí con nosotros, bendícelos, manifiéstate, revélate, que te puedan conocer, Señor, qué gran oportunidad. Bendícelos, dales tu gracia hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, una vez orado, una vez dicho esto, vamos a nuestro tema de hoy. Yo quiero decirles que hay tanto que hablar de la cruz. Hay tanto que hablar de Jesús, de su muerte, de su sacrificio. En verdad, no exagero, no hay exageración en esto. Podríamos hablar y predicar cada domingo por no sé cuánto tiempo y no acotaríamos el tema en su totalidad, no lo agotaríamos. Así es que no pensemos que sabemos lo suficiente acerca de la cruz, acerca del Evangelio, acerca de Cristo, porque el Evangelio es lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Ahí está, 1 Corintios 15, 3 y 4, señálalo, anótalo, resáltalo, memorízalo, medítalo, predícalo. Porque es el Evangelio de Dios. Es la buena noticia de parte de Dios a los hombres. La cruz puede ser para ti un simple símbolo o tal vez un cliché, pero te diré que cuando aprendas el mensaje de la cruz y la sangre de Jesucristo, te cambiará para siempre. Cambiará tu vida, la hará nueva, la transformará, te llevará de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, apareciéndote más y más como Jesús, porque esta es la voluntad de Dios en la salvación. Que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. El diablo se burla de nuestra organización, él se ríe de nuestra industria, pero él teme a la sangre de Jesús. Él teme a la sangre de Jesús. Recuerdo al estar meditando en este mensaje a un buen amigo mío cristiano de casi 40 años, cuando yo me convertí, él se había convertido tiempo antes, pero estábamos en la misma congregación en Monterrey. Un hermano precioso, tremendamente, amoroso de Dios. Él tenía un carrito. No sé si se le puede llamar carrito al Volkswagen, pero bueno, tenía un Volkswagen, espero no ofender a nadie. Pero entonces él traía una cruz. Identifiquen la diferencia entre cruz y crucifijo, cuidado. ¿Sí saben la diferencia? Un crucifijo está Cristo ahí en la cruz, clavado. Ese es un crucifijo y los hay, de oro y de plata y de otras cosas. Pero no, él llevaba una cruz, la cruz está sola, una cruz. Y la traía ahí en su espejo retrovisor de su coche. Pero este hermano tenía un llamado de Dios, algo tremendo, porque él les daba aventón, no sé si se identifica con esa palabra, aventón, más que right, somos mexicanos, que es un aventón. Un aventón a todo el mundo, inclusive a indigentes. Él levantaba a borrachos. Él levantaba gente ahí que estaba tirada en la calle, la levantaba, la subía a su coche, los llevaba a su casa, hacía que se bañaran, luego les daba comida y luego les predicaba. Fíjate nada más. Bueno, pero entonces en una ocasión se sube una persona y ve la cruz y le dice, oye, ¿por qué en esa cruz no está Jesús? Le dijo, porque Cristo ya no está crucificado.
Cristo ya resucitó al tercer día y Él está vivo y está en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. ¿Te das cuenta? Yo sería un buen, para imitar un buen ejemplo, ya sea que lo traigas en el coche, en alguna parte, para que fuera el motivo de provocar el que la gente te diga, porque la gente católica religiosa busca más un crucifijo. Quieren ver a Cristo ahí todavía crucificado. Y el Evangelio nos dice que Cristo resucitó al tercer día conforme estaba escrito por los profetas, por la palabra misma de Dios. Así es que por favor quiero que tomen su Biblia y vayamos juntos al texto de nuestro mensaje hoy, que es Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Yo me identifico muchísimo con Pablo y me uno a él en esas palabras porque dice Pablo, porque me he propuesto no saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo se propuso eso, no saber ninguna cosa más que acerca de Jesucristo y este crucificado. Esto no significa que no hablara Pablo de otros aspectos de Cristo, de su vida, enseñanzas, pero estaba muy definido y muy bien enfocado, porque, por ejemplo, yo puedo hablar de otras verdades de la Biblia, puedo predicar de otras verdades, pero finalmente yo seré enfocado a llevar la enseñanza al Evangelio finalmente. Tú puedes hablar muchas cosas, pero si no llegas con el Evangelio al final, te está faltando algo. Porque toda la Biblia es Cristo, toda la Biblia es la historia de la redención, desde Génesis 3:15. Así que tenemos que saber esto. Si yo doy enseñanzas bíblicas, pero no termino con el Evangelio, si yo predico por más mensaje hermoso de la palabra, pero no lo reduzco o lo dirijo al final al Evangelio, porque es posible que así se conecte cualquier verdad en la Biblia, aún en el Antiguo Testamento, podrás concluir con el Evangelio de salvación. En ese sentido me identifico. Entonces ya tenemos ahí todo el mundo, Primera de Pedro 3:18, vamos a leerlo. Y dice Pedro, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Qué maravillosa descripción, mis amados, tenemos de la cruz y del Señor Jesucristo en este gran pasaje sobre la salvación hecha por la muerte de Jesucristo. Mas existe la pregunta, ¿cuál fue la razón de la cruz? ¿Por qué se necesitaba la cruz? ¿Por qué murió Cristo? ¿Qué hace la muerte de Cristo por el hombre? Son preguntas importantes, preguntas que te puedes hacer, o te has hecho, o te pueden hacer otros. Y te la puedo contestar con una sola palabra. Y esa palabra es pecado. Esa es la palabra, esa es la respuesta a todas estas preguntas que estoy haciendo. Murió por los pecados del hombre. Todas las personas, niños y niñas que están aquí, son pecadores,
y son culpables frente a ese Dios santo y justo. Los niños y las niñas no están exentos de pecado, son pecadores. La palabra de Dios nos enseña esto. Lo dice David en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Así es que niños y niñas y toda persona somos pecadores y culpables frente a ese Dios santo y justo perfectamente. ¿Culpables de qué? Podemos ampliar varias cosas. Culpables de no creer, de no tomar a Dios seriamente y a su palabra. ¿Cuántas millones de personas, niños y niñas y adolescentes y adultos y gente mayor no está tomando en serio a ese Dios vivo y verdadero, al Dios creador, todopoderoso y su palabra bendita, que es el libro más difundido a lo largo de toda la historia? El más traducido a idiomas, dialectos, el bestseller, el que tiene más tirajes cada año, el que más se compra, el que más se lee. ¿Por qué? Porque es la bendita palabra de Dios, viva y eficaz, todopoderosa. Entonces, esa es nuestra culpa, no tomar en serio a Dios y su palabra. Es la palabra de Dios. Bastaría que nosotros oigamos esa palabra o leamos esa palabra o nos compartamos esa palabra. Oye, es palabra de Dios esto que te estoy diciendo. Y claro, no es porque estás declarando nada, no estoy identificando eso ni estoy de acuerdo con eso. Pero cuando tú dices un versículo, un pasaje, es palabra de Dios. Hoy es el día del Señor. Y mucha gente está en la playa, no tengo nada contra ellos, y más si sabes algo, no vas a decir, oye, Luis habló mal de ti. No estoy hablando de eso, no es mi intención, pero es el día del Señor, no hay pretexto más que nos estemos muriendo para no venir, o que no estemos aquí por alguna razón. Pero podrías buscar otra iglesia, etcétera, yo no sé. Es el día del Señor, no hay cambios, no hay cataplixia. Y es el día de adoración, de honrarlo, de alabarlo, de encontrarnos con Él en su casa, de recibir su palabra. Pero también somos culpables de desobedecer a Dios. Es un gran pecado la desobediencia. Es por esa desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que entró el pecado en el mundo, y junto con el pecado la muerte, el sufrimiento, el dolor, las envidias, los celos. Y las consecuencias, sufrimiento, dolor, enfermedad, muerte, que lo vivimos hasta hoy y hasta que el Señor venga por su iglesia, porque creemos que el Señor viene por su iglesia. Y le esperamos y amamos esa venida del Señor y tenemos esperanza. Y por esa esperanza gloriosa buscamos vivir para Cristo, en obediencia, en consagración, en compromiso, en renuncia a todo, en entrega a Él, en obediencia, en ser útiles a Él, en llevar fruto y seamos así sus discípulos. Pero entonces no es cualquier cosa la desobediencia, somos culpables de desobedecer a Dios. La gente transgrede y quebranta la ley de Dios, los 10 mandamientos. Niños, niñas, los 10 mandamientos, padres, hay que enseñárselos. Los 10 mandamientos. Y el desobedecer esos mandamientos es transgresión, es pecado, es desobediencia, es incredulidad, es palabra de Dios. Somos culpables también de rebelarnos en contra de Dios. ¿De qué manera? Te lo voy a explicar.
eligen hacer su propio camino y sus propias cosas en lugar de hacer lo que Dios dice. Eso es rebeldía. Toda persona que no está viviendo como Dios dice y pide y quiere y nos enseña en su palabra y nos manda, porque no son sugerencias ni opciones, sino mandatos, está en rebelión y tiene culpa. Culpa también de rechazar a Dios. Y una vez quebrantada la ley, fíjate bien, se debe pagar la pena. El quebrantar la ley, el transgredirla, el desobedecerla, nos hace acarrear una pena, un castigo, un juicio por esa transgresión. Como nos dice la Escritura, el pecado es la transgresión a la ley de Dios. Ese es el pecado, transgredir, violar, desobedecer. Debe haber temor en nosotros y padres debemos de enseñar a nuestros hijos los mandamientos y a tener temor y a enseñarles cómo obedecer esa palabra de Dios, esos mandamientos con temor y temblor y amor también, porque esos mandamientos nos guardan, cuidan de nuestra vida y Dios nos muestra su amor para con nosotros a través de esos mandamientos para guardar nuestra vida. Así es que la persona debe ser juzgada. Una vez que transgredió, que violó, desobedeció esos mandamientos, esa ley fue quebrantada, transgredida, esa persona debe ser juzgada. Debe cargar con el castigo por sus pecados. No es cualquier cosa desobedecer la palabra, transgredirla, violarla. ¿Y cuál es el juicio y el castigo? Podemos preguntarnos: la muerte. Ese es el juicio y el castigo. ¿Cuál es el juicio y el castigo por nuestros pecados? La muerte. Y no solamente la muerte física, pero la muerte espiritual. Y así como entendemos que la muerte física es la separación del alma del cuerpo, así también la muerte espiritual es la separación del alma de Dios por la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. El hombre debe morir y debe quedar separado de Dios para siempre. Es grave el pecado. Y podríamos preguntarnos por qué debe de morir, por qué debe quedar separado de Dios para siempre. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Y Dios se revela y se da a conocer a través de su palabra. Y tenemos que venir a la Biblia y leerla y estudiarla y oírla para conocer a Dios, quien es santo y justo y demanda castigo por el pecado, porque no tendrá por inocente al culpable. Y el alma, dice, y toda el alma que pecare, esa morirá. Puede ser que tú conoces solamente un aspecto de Dios, es el amor. Ay, Dios es amor. Oye, ¿cómo crees que Dios que nos ama puede mandar a una persona al infierno eternamente condenada? Pues te falta mucho de conocer a Dios, porque Dios no solamente es amor, Dios es justicia, Dios es verdad, Dios es santidad. Y por cuanto Él es justo y santo, nadie podrá acercarse para estar en su presencia que no tenga esa misma justicia y santificación. Así es que la respuesta a esa pregunta de por qué, porque Dios es perfecto y solo los seres perfectos pueden vivir en la presencia de Dios. Si alguien quiere estar en la presencia de Dios, si alguien quiere ser aceptado, recibido por ese Dios santo y justo, tiene que ser perfecto. Tiene que tener la justicia misma de Cristo.
tiene que haber sido santificado. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Para los hombres esto es imposible, dijo el Señor Jesucristo, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y Dios mostró la única manera posible de que el hombre pecador pueda estar delante de ese Dios santo y justo. Y la manera que encontró Dios, que proveyó Dios, es precisamente la cruz, la muerte de Cristo Jesús, su Hijo. Pero vamos a seguir aprendiendo más y más de la cruz. Pero este glorioso evangelio, por eso tenemos ese glorioso evangelio. Jesucristo murió por nuestros pecados, como les decía, 1 Corintios 15, 3 y 4. Tomó el pecado y la culpa del hombre sobre sí y cargó con el juicio y el castigo del hombre. ¿Sí? Es importante que entendamos todo esto. Por eso murió Cristo, porque Él cargó sobre sí con el juicio y el castigo tuyo y mío. En Cristo somos aceptables ante Dios y solamente en Cristo. Deja sin excusas si es que no entiendes la razón de su muerte. Las noticias de esta mañana, que algunos de ustedes habrán visto, oído, leído, hablan sobre el vandalismo, sobre el crimen, sobre drogas, sobre secuestros, sobre guerras, sobre violaciones, mentiras, robos, los desastres, etcétera. Y cuando lees todo esto, nunca ves la palabra pecado. Fue el pecado el que produjo todo esto, esas malas noticias. Fue el pecado y solamente el pecado, pero no se menciona. Fíjate bien, la vida es corta, no importa cuándo vivas. Me llegó un aviso hoy, precisamente, de que había muerto la mujer más longeva de la historia. Nomás leí el encabezado, ni siquiera me metí al artículo para ver, no tenía tiempo, pero mira, te lo digo. Ya murió la mujer más longeva, que según se tenía registros, ¿verdad?, de los vivientes. Pero no importa cuánto haya vivido, finalmente es corta la vida en relación a la eternidad. Por eso te digo, la vida es corta, la muerte es segura, no hay nadie que no muera. Siento decirte que el elixir de la vida, que muchos han tratado de buscar, encontrar, fabricar, descubrir, no existe. El pecado es la maldición y Cristo es la cura. ¿Y dónde está la cura? En la cruz del Señor Jesucristo. Por favor, escuchen el pasaje que estamos viendo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Ahí está. Vamos a estar analizando este texto de Primera de Pedro 3:18. Es el texto principal de todo nuestro sermón. ¿Y por qué la cruz? Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿No es maravilloso, mis hermanos, este versículo? Maravilloso. Es dinamita del Evangelio para dinamitar el pecado, el odio, el dolor, la enfermedad de la vida de cualquier persona, pero la dinamita debe ser encendida por la mecha, ¿sí?, por la chispa de la fe. Así es que deseo que hoy aprendamos exactamente cómo perdona Dios el pecado. Es esencial, es básico.
Cuando Dios se encarga del pecado, o sea, cómo Dios se encarga de ese pecado tuyo y mío. ¿Cómo es que Dios perdona ese pecado siendo Él justo y santo? ¿Cómo puede perdonar un Dios justo y santo al hombre pecador sin dejar de ser justo? Esa es la pregunta a través de los siglos de grandes pensadores, Sócrates, Aristóteles, en fin. Y no encontraron respuesta, ellos no conocían la Escritura, ellos no conocían el Evangelio. Ellos no dieron respuesta a esa pregunta. Dios lo mostró siglos adelante. Pues estoy hablando de 500, 700 años antes de Cristo, de estos filósofos, sabios, pensadores, que se hacían a esta pregunta: ¿cómo un Dios santo puede perdonar al hombre pecador sin dejar de ser justo? ¿Sabes tú eso? Si Dios perdonara el pecado por solamente decir, yo soy Dios y puedo perdonar el pecado, Dios hubiera quebrantado su justicia. Dios no podía perdonar sin pagar. Hubiera sido injusto y Dios no es injusto. Dios es infinitamente justo y perfecto. Por eso Dios lo mostró siglos adelante a través de su Hijo Jesucristo, enviado a este mundo a nacer, para que al final de su vida ministerio fuera llevado a la cruz y consumar ahí ese sacrificio, ese ofrecimiento por el pecado de los hombres. Así es que yo quiero que supongan algo. Supón que alguien viene y te da un puñetazo en la nariz. Y después supón que en un acto de compasión tú le dices, te perdono. O sea, perdonas a esa persona. Y supón que esa persona te dice, no hay necesidad de que me perdones, yo ya me he perdonado a mí mismo. Luego supón que otra persona que presenció toda esa escena, ¿sí?, les dice, ninguno de ustedes necesita preocuparse, yo ya los perdoné a ambos. Mas fuiste tú el que recibiste el puñetazo en la nariz. Amigos, escuchen esto. Solo la persona que recibió el golpe puede perdonar. Entiende que nuestro pecado es poner nuestro puño en el rostro de Dios. Ese es el pecado. Te lo estoy ilustrando. Nuestro pecado es poner el puño en el rostro de Dios. El único que nos puede perdonar es Dios. Y solo Dios puede perdonar el pecado. Así es que por favor abandonen todas esas fábulas psicológicas que dicen que necesitamos perdonarnos a nosotros mismos y afirmarnos los unos a los otros. Existe un Dios santo, y el pecado es un ultraje, es un reproche, una rebelión contra ese Dios santo. El pecado no quedará impune, no quedará sin castigo una y otra vez. Así es que el texto de hoy indica 3 maravillosas verdades sobre cómo Dios perdona el pecado y sobre cómo se hace cargo Dios del pecado. Vamos directamente a la primera, que se encuentra aquí en este texto de 1 de Pedro 3:18, y el primer punto, la primera verdad que vamos a ver es el sufrimiento vicario de la cruz. El sufrimiento vicario de la cruz. La palabra vicario, por si alguien no está familiarizado, significa en lugar de otro, significa sustituto. Cristo murió por sustitución.
Es una verdad fundamental en el Evangelio, la sustitución de Cristo. Cristo, el Cordero de Dios, tomó tu lugar y el mío en la cruz. Él cargó nuestros pecados, Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos y la culpa también. Él fue el justo que murió por los injustos, como nos dice Pedro en el texto, porque también Cristo padeció una sola vez. Y ojalá que al final del mensaje te hayas aprendido el texto. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pero vamos adelante. Así es que Cristo murió por sustitución, Él fue el justo que murió por los injustos. Jesucristo fue perfectamente justo. Jesucristo ama al hombre, por lo tanto dio su vida por él. Cuando pienses en Cristo, cuando pienses en la cruz, piensa en el amor de Cristo por ti, porque lo hizo por amor por ti. Ha cargado nuestro pecado y juicio, nuestra condena y nuestro juicio. Por lo tanto, nunca tendremos que morir o estar separados de Dios. Por eso el Evangelio es una buena noticia. No tendremos que morir eternamente, no tendremos que estar separados de ese Dios santo y justo por la eternidad, porque Cristo cargó nuestro pecado y llevó nuestro juicio. En Cristo, fíjense bien, nos volvemos aceptables ante Dios. Pero siempre debemos de recordar por qué. La razón por la cual Cristo murió por nosotros es el justo por los injustos. Él es el justo, perfectamente justo, limpio, santo, sin mancha, sin pecado, apartado de los pecadores. Él es Dios mismo, hecho hombre por obra del Espíritu Santo en la Virgen María, y nació sin pecado, sin mancha, nunca pecó. Por eso Él puede ser ese fiel sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él sin pecado. Dice la Escritura, Hebreos 4:15. Ahora, eso es hermoso. Yo no quisiera tener tiempo para poder estar con ustedes y estar aquí todo el tiempo suficiente y no pensar en que tenemos que terminar, porque fíjate lo que estamos diciendo. Nunca tendrás que morir. Nunca tendrás que estar separado de Dios. Salta de la silla. Es como si alguien viniera y te dice, oye, ¿sabes qué? Te traigo $1,000,000. ¡Ah! Y ahorita no hiciste ni un gesto. Y lo que estamos diciendo, el hecho que no morirás y que no serás separado de Dios eternamente, no es nada $1,000,000. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entiende lo que significa tu salvación, que resucitarás en el día postrero, para vida eterna, para estar con Dios eternamente. Pero tenemos que meditar la palabra, tenemos que recibir esa palabra para que obre en nosotros, nos bendiga, actúe y se manifieste en nosotros. A veces no tenemos ni signos vitales, porque no creemos lo que decimos creer. Y andamos predicando y compartiendo la palabra, una palabra que no creemos, una palabra que no estamos viviendo, que no estamos mostrando con nuestra vida, llena de gozo, de alegría, de esperanza,
de seguridad, de ánimo. No me importa nada si tengo problemas y sufrimientos, injusticias, carencias. Eso no tiene nada que ver. Eso no resta mi fe, mi esperanza cierta en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? El sacrificio, o sea, Cristo se sacrificó y sustituyó su vida por nosotros. Miremoslo nuevamente en el texto. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Es decir, Jesús, quien es justo, quien nunca pecó, que nació de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, Él fue sin mancha, el Hijo de Dios, el justo murió por los injustos. Habla de ti, de mí, esos injustos, de ti y de mí, los injustos. Somos los pecadores. Él llegó a ser nuestro sustituto. A lo largo de la Biblia, Dios enseña la lección de la sustitución desde el libro de Génesis, desde que el hombre pecó y Dios los llamó y los vistió de pieles de un cordero inocente, donde había sido necesario que derramara su sangre muriendo. Desde ahí está la lección primera de la sustitución, y así a lo largo de toda la historia de la redención. Por el tiempo de Cristo, para que se ubiquen, los sacerdotes y los levitas ya habían instituido un rango especial de pastores, pero vamos a llamarle pastorcitos para que no nos confundas con pastores de iglesia. Estamos hablando de los pastorcitos, de los que criaban y cuidaban el rebaño. Pero entonces ya habían instituido un rango especial de pastores para criar corderos muy especiales. Los corderos criados muy especiales, finos, eran los corderos para la Pascua. Una fiesta solemne, una fiesta muy especial marcada en el calendario judío del pueblo de Israel. Así es que, y se les criaba a estos corderitos en Belén. Así es que en la semana de la Pascua esos corderos salían, fíjate bien, del campo de Booz en Belén. En la semana de la Pascua esos corderos salían de ese campo de Booz de Belén, subían el monte del templo y entraban por la puerta de las ovejas. La ciudad de Jerusalén tenía toda una gran muralla y a lo largo de esa muralla había diferentes puertas con sus nombres y había la puerta de las ovejas y solamente por esa puerta podían entrar las ovejas que habían criado estos pastores en esos campos de Booz, de Belén. Pero entonces ya que entraban por la puerta de las ovejas, eran recibidas por el sumo sacerdote, levitas y sacerdotes, para ser examinadas, para que no tuvieran mancha ni defecto alguno, porque así lo marcaba la ley, que tomarían un cordero de 1 año sin mancha, sin defecto. Y entonces, fíjate bien, eran examinados esos corderos. El mismo día, bajando el monte de los olivos, cabalgando un asna, venía el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, quien luego subió el monte de Moriah. El mismo día los corderos y el Cordero de Dios estaban entrando en la ciudad. El domingo de Palmas, la Pascua, el mismo día, ese mismo día, hace tanto tiempo. Luego llegó el día cuando el Cordero de la Pascua debía ser sacrificado. A las 3 de la tarde el sacerdote levantaba la barbilla del corderito y sacando un filoso cuchillo cortaba su garganta.
a las 3 de la tarde. Al mismo tiempo que esto sucedía sobre el cruel monte Gólgota. Era un monte que se le llama también, era conocido como el lugar de la calavera, y echaban cuerpos, cadáveres. Perros salvajes venían y los comían, aves de rapiña. En la noche daba terror estar allí. El hedor, los perros salvajes aullando, era algo tormentoso. Allí en el monte Gólgota. Así es que el Cordero de Dios, allí en el monte Gólgota, en la cruz, estaba vertiendo su preciosa sangre real, roja como los rubíes, por los pecados de la humanidad. Y Jesús dijo sobre la cruz: consumado es, está terminado, la deuda está pagada totalmente. Y sacerdotes ya pueden irse a sus casas y levitas pueden bajar su cuchillo. Todo ha terminado. Pastores, su trabajo está terminado porque está hecho. Amén. Consumado es. Aleluya. Jesús, el Cordero de Dios, murió sobre la cruz. El propósito de la cruz es la sustitución. Y la Pascua nos lo ha mostrado de una manera clara y muy sencilla. Tenemos el sufrimiento corporal del Señor Jesús. Azotaron al Señor Jesús. Yo quiero decirte que las pinturas, esculturas, películas que hoy por esta semana se estila pasar, todas las versiones posibles de Jesús, ninguna se acerca a la realidad. Quiero hablarles un poquito para que entiendas por lo que pasó el Señor Jesucristo. Si un verdadero, llamarle así, un escultor cristiano, un pintor cristiano, en verdad pudiera plasmar a Cristo después de la pasión, esa obra no podría verse. Esa obra no sería comprada, no sería negocio. Y hoy hay pinturas y esculturas de Jesús, de la cruz por todas partes, y se tiene en una parte central de la casa, sala, comedor, en fin. La verdadera imagen de Cristo no podría verse. Si hay alguien aquí, ojalá, un artista, un pintor, un escultor, vete al Salmo 22 y a Isaías 53. Léelo 1000 veces, uno y otro, e intenta dibujar, pintar a Cristo. Y verás. Bueno, yo quiero decirles que el Señor Jesucristo fue azotado, como tú sabes, pero los romanos sabían azotar. Ataban las manos a las víctimas y las levantaban que estuvieran de puntillas, así, para aumentar el dolor y para que la espalda quedara lisa como la seda. El instrumento de azote era un látigo con un robusto mango, fíjate bien, y con correas de cuero, pero al final de la correa de cuero había pedacitos de hueso, metal y vidrio. ¿Sí? Ingeniosamente atados, y usaban a 2 azotadores, a 2 verdugos, y al ser estirado el cuerpo de la víctima, uno de los verdugos, fíjate bien, comenzaba de la nuca descendiendo
y el otro comenzaba en los tobillos ascendiendo. Ellos trabajaban en equipo, ellos estaban coordinados, ellos sabían muy bien lo que estaban haciendo, ¿sí? En equipo los dos verdugos despellejaban a esa persona que estaba ahí colgada y estirada de puntillas. Al enroscarse el látigo alrededor del cuerpo, desprendía un pedazo de carne cada vez que lo jalaban. Estos eran hombres experimentados que sabían muy bien cómo azotar y desprender la carne de tal forma que los nervios y los músculos fueran expuestos sin tocar los intestinos, porque ellos no querían que la víctima muriera. Eran precisos. Querían provocar o causar todo el tormento, el dolor, lo más cruel posible, pero que no muriera. Si ellos no supieran bien y no tuvieran esa precisión, ellos podían llegar hasta los intestinos y jalarlos, sacarlos, y la víctima moría. Pero ellos no querían eso. Ellos querían solamente atormentar, torturar hasta el máximo del dolor. Al azotar a la víctima, después de ser azotada, ésta caía postrada en el suelo y los hombres no salían caminando, salían gateando, no podían levantarse. Había sido tan desastrosa aquella tortura y habían quedado tan lastimados y tanta sangre derramada. Por ello la Biblia dice, si tú lees el Evangelio, dice que después de que azotaron a Jesús, lo llevaron. Jesús no fue solo, ya estaba muy lastimado desde ahí, había perdido mucha sangre, tenía sus músculos y nervios expuestos, todo su cuerpo estaba abierto, despellejado, así como si le hubieran quitado toda la carne, la piel. Y dice el Evangelio que lo llevaron, estaba demasiado débil para caminar. También por eso Jesús se tropezaba y caía y no podía cargar la cruz. Los romanos sabían que todas las personas que habían sido flageladas quedaban tan débiles que no podían cargar la cruz. Sin embargo, les ponían ese pesado madero sobre ellos para que ellos llevaran su propia cruz hasta el monte Gólgota. El abuso físico del Señor Jesucristo que recibió, ellos lo golpearon también con sus puños, le dieron una paliza, valga la redundancia, pero es una paliza con palos. Por último, lo sacaron para la verdadera crucifixión. ¿Conoces por qué los romanos usaban la crucifixión? ¿Saben por qué usaban la cruz? Hablemos de crueles castigos. La crucifixión tenía como fin el ser cruel. La crucifixión tenía como fin el ser inusual. La crucifixión tenía como fin el inspirar puro terror. Cualquiera que veía una crucifixión decía, sea lo que sea que ocasionó tal castigo, yo no lo haré. Romanos, haré lo que me ordenen, pero no me crucifiquen. Era el propósito que querían conseguir ellos. Era tan tortuoso aquello que decían, lo que me ordenen, pero no me crucifiquen. De esto se trataba la crucifixión, de eso se trataba precisamente. Yo no sé si ustedes han oído la palabra excruciatos. Excruciatos. Viene de una palabra latina, excruci, atos, y significa salido de la cruz. De esta palabra viene crucifixión.
un tipo de dolor atroz que proviene de la cruz, un dolor agudísimo. Clavaban las manos de la víctima a la cruz. Era un clavo entre 20 y 30 centímetros. No vas a pensar que era un clavito, era un clavo así. Tenía que atravesar y lo sabían poner. Jesús no fue clavado en la palma de la mano, Él fue clavado aquí. Para que no, ellos tenían que ser sostenidos con esas manos clavadas. Así es que lo clavaban en la muñeca, pero especialmente aquí pasa el nervio medio. Y cuando ellos enterraban el clavo con los golpes, estaban golpeando ese nervio que pasaba por todo el brazo, como si fuera un rayo que había caído, un dolor indescriptible, un calor tremendo. Ellos sabían lo que estaban haciendo, ellos sabían lo que querían lograr y producir, ese dolor terrible. Ellos separaban los metacarpos, poniendo el clavo ahí, como les decía, trataban de golpear el nervio del medio, el nervio medio, para transmitir el dolor por el cuerpo hasta el dorso. Penetraban esos clavos a través de esos nervios, lo crucificaban con sus brazos en un ángulo de 90 grados, pero cuando sus brazos caían, sus brazos quedaban en un ángulo de 65 grados, quedando sus brazos, ¿sí? Así, ya no así. Pero fíjense bien, los pies a su vez, como habían sido también clavados a la cruz, el peso del cuerpo caía sobre el pecho y la persona crucificada comenzaba a respirar con dificultad. Entonces, el crucificado tenía que levantarse así, pero al hacer esto estaba empujando sus pies hacia los clavos. Entonces llegó un momento en que empezaba a luchar si respiraba o soportaba el dolor tan terrible de los pies. Por eso muchos de ellos morían asfixiados, ya no podían más hacer este esfuerzo de levantarse para poder respirar, porque cada impulso era hacer sus pies hacia los clavos que también estaban enterrados, de manera que los nervios pudieran causar el máximo dolor. Ahí estaba el Señor. Había náuseas, trauma, excesiva tensión, un intenso dolor en cada nervio de su cuerpo, convertido en un conducto para un total tormento. El individuo permanecía ahí un agonizante largo tiempo. Inclusive, por eso se acuerdan que el Evangelio nos dice que cuando se presentó José de Arimatea para pedir el cuerpo, Pilato se asombró, dijo: ¿qué? ¿Tan pronto? ¿Ya murió? Imagínate, habían sido ya solamente de las 12 a las 3, y se le hizo muy pronto, porque muchas veces los crucificados duraban varios días. Imagínate con esos dolores día y noche por varios días, hasta que finalmente sí morían, pero eran 2, 3 más días de tormento, de dolor cruel. Así es que hubo la agonía física de la cruz, hubo la agonía emocional, el sufrimiento emocional de la cruz. No solo Jesucristo bebió la copa, sino la contaminación del pecado, sino también llevó la corona, el castigo del pecado por la copa, y la corona nos habla de la cruz, de Jesús bebiendo la contaminación y recibiendo el castigo. No es que Él haya pecado, recuerda, el justo por los injustos, mas Él pagó el precio, el cual era el precio, el estar separado de Dios omnipotente. Ese era el precio que Jesucristo estaba pagando en la cruz. No solo el Padre se separó de su Hijo amado, sino que también en ese momento el Señor Jesús se convirtió en el objeto detestado por el Padre.
Porque en ese momento estaba representando a la humanidad, en ese momento estaba tomando el lugar del pecador, y esto fue detestable, o él fue detestado por el Padre, y Dios el Padre tuvo que mirarlo como mira a un pecador, y tratando como trataría Dios a un pecador también, así trató a Jesús, como si Jesucristo hubiera vivido tu vida de pecado y la mía, así fue tratado. ¿Comprendes ahora el texto de Pedro? También Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Este es el sufrimiento vicario de la cruz. Cristo nos sustituyó, tomó tu lugar, mi lugar, tu pecado, el mío, tu culpa, la mía. Nos sustituyó. Este es el sufrimiento vicario de la cruz, el sufrimiento vicario de la cruz. Vamos a la segunda verdad, y la segunda verdad es la satisfacción vital de la cruz. La satisfacción vital de la cruz. Miremos una vez más el texto, y hay una palabra que no quiero que pase por alto, porque también Cristo padeció. ¿Cuál es la próxima palabra? No oigo. Una sola vez es la palabra que sigue. Una vez por los pecados. Mis hermanos, esto no significa había una vez, no significa eso. Esto significa una vez y para siempre. Cristo murió una sola vez por nuestros pecados y para siempre. Su muerte no debe de repetirse jamás. Al decir Jesús, consumado es, dijo que la deuda quedó cancelada totalmente. Recuerden que yo lo he mencionado en predicaciones, enseñanzas con ustedes en diferentes momentos, que en Roma, cuando se encerraba a un hombre en prisión, cuando se le encontraba culpable de un crimen, ellos lo encerraban y escribían un certificado de deuda en la puerta de la celda de ese prisionero, que decía que lo pegaban ahí en la puerta, y era su deuda al Estado y a la sociedad. Era lo que su pecado, su crimen había provocado, y se le llamaba un certificado de deuda. Y lo ponían ahí en la puerta de su celda. Después de muchos años, o el tiempo que le habían dado de sentencia, pagaba la pena y satisfacía las deudas de la ley. Entonces escribían sobre ese certificado de deuda, fíjate bien, escribían sobre ese certificado de deuda, pagado en su totalidad. Está cancelado, ¿sí? Pero saben también algo que nos debe sorprender, es que al ponerle pagado en su totalidad, se lo entregaban al prisionero, y ¿sabes cuál era la palabra que escribían sobre este papel? Tetelestai. Tetelestai. Eso fue lo que Jesucristo gritó en la cruz. Tetelestai. ¿Qué significa consumado es? La deuda está pagada, está cancelada, es lo que le ponían a ese certificado de deuda, tetelestai. Consumado es, está cancelado. Ese hombre no tendrá que regresar a prisión otra vez, nunca volverá a estar en peligro, ser arrestado por el mismo crimen. Si lo acusaban por decir, él decía, sí lo cometí, pero yo ya pagué, está consumado, no pueden llevarme dos veces por el mismo crimen. Eso es lo que dice Pedro, que Jesús padeció una sola vez por los pecados. Por eso, qué blasfemia es decir que necesitamos otro sacrificio por los pecados. Vayamos rápidamente o escuchen este pasaje del libro de Hebreos 10, 12 al 14. Hebreos 10, 12 al 14, mira lo que dice. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre
a los santificados, porque por una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Aleluya. Hay ocasiones en que después de una gran verdad, bien valdría dar este grito o expresión de gozo inefable. Aleluya. Este es el porqué de la seguridad eterna. Sabes que si pudieras perder la salvación después de haberte salvado, lo cual no es posible, aclaro, pero supongamos que pudieras perder tu salvación. Para que pudieras salvarte nuevamente, Jesús tendría que morir otra vez. Cuando Jesús murió, fue válido solo por una salvación. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Jesús dijo, consumado es, tetelestai, pagado totalmente, no hay nada que se pueda hacer, ni que se necesite hacer. Así es que existe el sufrimiento vicario de la cruz, la santificación vital de la cruz, pero la Biblia dice en Isaías 53:11, y Gerardo leyó al inicio ese pasaje de Isaías, y yo nomás voy a referir directamente el versículo 11 de Isaías 53, porque es tremendo. A veces hemos leído estos pasajes, y mira lo que dice Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Pero entonces Dios vería el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dios quedó satisfecho, ese Dios santo, justo, quedó satisfecho con el fruto de ese sacrificio de Cristo en la cruz. Y esto nos lleva a la última y tercera verdad que deseo que veas. No solo el sufrimiento vicario de la cruz, no solo la satisfacción vital de la cruz, porque también Cristo padeció una sola vez, el justo por los injustos, sino también la salvación victoriosa de la cruz. La salvación victoriosa. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. ¿Qué hace el pecado? El pecado nos separa de Dios, quien es santo. ¿Qué hace la cruz? Sobre esa cruz Jesús tomó a Dios santo, fíjate bien, tomó a Dios santo con una mano y al hombre pecador con la otra, y por medio de la sangre de su cruz, Él reconcilió a Dios y al hombre. Él hizo la paz por medio de la sangre de su cruz, para con esta llevarnos a Dios, quitar del medio el pecado y todo lo que nos impedía acercarnos a Dios, por cuanto es santo y justo y nosotros pecadores. Cristo, por medio del sacrificio de sí mismo, quitó del medio toda barrera, todo obstáculo y el pecado que nos separaba, y nos reconcilió con Dios y nos acercó a Dios. Esto es glorioso. Por eso Pablo dice en su carta a los Romanos 5:10, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Entonces, para llevarnos a Dios, la palabra llevarnos a Dios tiene la idea en el griego de tomar a un individuo y sentarlo ante un rey o un dignatario. Esto es lo que Jesús hizo. Jesús nos ha tomado de la mano para presentarnos ante Dios el Padre. Él nos lleva a Dios, Él intercede: Padre, estos son míos, yo los compré con mi sangre sobre la cruz. ¿Te anima a ti? A mí sí me anima, y mucho.
Tengo 40 años de ser perdonado, de ser salvado, de ser una nueva criatura, de ser un hijo de Dios, de tener una nueva vida, de tener esperanza. Una esperanza cierta, la esperanza de la vida eterna por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Claro que me anima y por eso he dado mi vida a Cristo y tengo 40 años dando mi vida a Cristo, predicando, compartiendo de Jesús, de la cruz, ante todos aquellos que ignoran, que no conocen. Y quiero llegar al final diciéndote que el rey David, del cual todos hemos leído en el Antiguo Testamento, nos dice que tuvo un hijo que se llamó Absalón, y Absalón se rebeló contra su padre. Había una mujer de Tecoa en el reino que le dijo a David: usted necesita hacer algo para reconciliarse urgentemente con su hijo, para que él regrese, para traer a su hijo, pero David no lo hizo. Dicha mujer le dijo al rey David: usted no está actuando como Dios actúa. Esto es lo que esa mujer le dijo a David en 2 de Samuel 14:14, y estamos llegando al final. 2 de Samuel 14:14, mira lo que dice. Hay joyas en la palabra, todas las palabras son joyas, pero hay joyas que Dios nos permite descubrir, y este texto es una joya aquí en el Antiguo Testamento. 2 de Samuel 14:14 dice: porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volverse a recoger, o que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Yo quiero decirles que es un gran texto evangelístico de 2 de Samuel 14:14. Somos como aguas derramadas por tierra. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Encuentra una forma de hacerlo, David le decía a esta mujer. Encuentra una forma de hacer regresar a tu hijo, de reconciliarte con él. Dios encuentra una forma de traernos de regreso a él, pero no a expensas de la justicia. Dios nos reconcilia al satisfacer la justicia, no ignorando la justicia, como leía también Gerardo, cuando nos dice Pablo en Romanos 3:25, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Romanos 3:24 y 25. Qué tremendo, o sea, esto es importante, que Dios nos reconcilia al satisfacer la justicia, pero no ignorando la justicia. Dios tiene un medio para traernos de regreso a Él, y el medio es a través de la persona y obra de Jesús, y como se puso Él en lugar de los pecadores culpables en la cruz, mientras yacía ahí y recibía el castigo que nosotros merecíamos. Eso es lo que Dios quiere hablarte hoy, enseñarte hoy, que centres tu vida en la cruz. Este mensaje de la cruz no es un mensaje meramente evangelístico. ¿Qué quiero decir con esto? Que este mensaje no solamente es para los perdidos, para los que no conocen a Dios, para los que todavía no son salvos. Muchas veces o normalmente hemos reducido el evangelio para la salvación de los perdidos, y tú y yo como cristianos, como hijos e hijas de Dios, nos estamos perdiendo del poder de la cruz. Porque Cristo crucificado y resucitado sigue teniendo poder en nuestras vidas interior y exterior. En el interior para estarnos transformando día con día, santificándonos, llevándonos más y más a esa imagen de Cristo día con día más. Y hacia el exterior, el Evangelio nos da poder
para amar a todos, nos da poder para perdonar a todos y todo, nos da poder para obedecer, para servir y nos da poder para evangelizar. Fíjate bien todo lo que hace el Evangelio. Entonces, si tú dejaste al Evangelio una vez que te convertiste, una vez que recibiste la salvación, dejaste el Evangelio de lado y empezaste a caminar, ¿cómo? Es mi pregunta. ¿Cómo le estás haciendo? Porque necesitamos el poder del Evangelio para seguir viviendo la vida cristiana y nuestro servicio a Dios, seguir recibiendo ese poder del Evangelio para mi transformación, mi santificación, y ese poder del Evangelio para amar, perdonar, servir y evangelizar a toda persona. Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Quiero que inclines tu cabeza, cierres tus ojos. Al inicio del mensaje yo oré y le pedí a Dios que abriera el corazón de los niños y de las niñas que hoy nos acompañan, que no estuvieron en su clase bíblica. Así que yo quiero dirigirme a esos niños, a esas niñas, y que tomen en cuenta esta palabra del Evangelio, que Jesús te ama y que Jesús, por ese amor que te tiene, quiso ir a la cruz a morir por ti, tomando tu lugar, pagando tus pecados de desobediencia a los mandamientos. Y ahora Dios espera que tú creas esto, que confíes en Él, que confíes en su sacrificio en la cruz, que reconozcas, niño o niña, que también has pecado, que eres culpable, que mereces el castigo, que mereces la muerte, que mereces estar separado de Dios eternamente, y que lo único que hoy te podrá salvar y podrá reconciliarte con Dios es tu fe en Jesucristo, en esa cruz. Pero también si hay algún joven, alguna persona adulta o aún una persona mayor, también el mensaje es para ti. Dios quiere que sepas que Cristo y solamente Cristo es la esperanza de gloria, que solamente Cristo es la única forma que Dios proveyó para nuestro perdón y salvación y reconciliación con Él. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y has oído varias veces a lo largo de este tiempo aquí el pasaje de Pablo a los romanos: siendo justificados por la fe que es en Cristo Jesús. Hoy tú que estás aquí puedes ser declarado justo, sin obras, sin sacrificios, sin penitencias, sin dejar de comer carne, teniendo que comer pescado, tener que dejar de mascar goma de chicle, o hacer esto o aquello. Eso no cumple nada, eso no hace nada, eso no logra nada, eso no te acerca ni un milímetro más, eso no mueve el corazón de Dios para salvarte, sino tu arrepentimiento de tus pecados, sino tu fe en Jesucristo y confianza única y totalmente en Él, y solamente en Él. Así es que atiende a este llamado de Jesús, de su Evangelio. Es un llamado para ti, un llamado personal, un llamado supremo. Dios te está llamando al arrepentimiento, a la fe en Jesucristo, siendo justificados gratuitamente. El hecho de que Dios te declare justo es gratuitamente por su gracia, y es mediante la redención
que es en Cristo Jesús, lo que tú acabas de oír a lo largo de todo este sermón, el sacrificio de Cristo completo, perfecto, hecho una sola vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hoy tú puedes tener la fe, la esperanza, la seguridad de que el día que tú murieras podrías ir a Dios si hoy te arrepientes. Ahí donde estás, si hoy te levantas y le entregas tu vida en fe a Jesucristo, te rindes a Él, te sometes y le entregas tu vida para hacerlo el Señor y el Salvador de tu vida. Tu vida cambiará a partir de este momento, será transformada, vendrá ese gozo, esa paz, esa satisfacción, esa seguridad y esa esperanza de que tu nombre está escrito en el libro de la vida y que Dios te está esperando en el cielo en aquel día para decirte: venid bendito de mi Padre, entra en el gozo del Señor. Gracias, Padre, por tu mensaje de salvación, de esperanza, de aliento, de ánimo. Gracias por enseñarnos más acerca de la cruz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Gracias, te amamos, Jesús. Danos ese amor por ti para renunciar a todo y caminar contigo, seguirte, servirte y darte a conocer a toda persona, en el nombre de Jesús. Amén.